Bueno, bienvenidas todos ustedes y todos ustedes a esta sesión, segunda sesión del módulo 11 de ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? En este módulo estamos viendo el panorama actual de la legislación mexicana y hoy tenemos el enorme gusto de tener aquí a la doctora Rosalía Ibarra Sarlat del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchísimas gracias, Rosalía, por estar aquí. Buenísimo. Voy a hablarles un poco de la trayectoria de Rosalía para que sepan qué nivel de ponente tenemos. Eh, Ella es doctora en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante, en España, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, tiene un diplomado en Derecho Ambiental por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, es asesora legal e interna en prácticas en el Centro de Derecho Ambiental de la IUCN, the International Union for Conservation of Nature. Es investigadora titular A del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del SNI Nivel 1, profesora en la especialización de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho, División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Coordina el diplomado Derecho del Cambio Climático y Gobernanza, impartido en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sus líneas de investigación incluyen el régimen jurídico internacional y nacional para la protección de la atmósfera y áreas transversales, desplazados climáticos, mecanismos de derecho limpio, comercio de emisiones, litigio climático, economía ambiental, derechos humanos, energías renovables, política ambiental, conflictos socioambientales, empresa y ambiente. Publicó un libro recientemente que se llama Desplazados climáticos, evolución de su reconocimiento y protección jurídica. Es miembro de la línea de investigación de la Universidad de Zaragoza en España, Agua, Derecho y Medio Ambiente. Pues, Rosalía, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos da muchísima felicidad tenerte aquí en el PINC. Al contrario, Francisco, la verdad, la agradecida soy yo. Para mí siempre es un gusto colaborar con ustedes y pues nada, la verdad es que yo encantada, sabes que yo encantada. Buenísimo, muchas gracias. Adelante. Ok, entonces voy a compartir pantalla. Listo, creo que ahí se ve bien, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto, pues bueno, entonces vamos a comenzar. Pues bueno, en este módulo que comentó Francisco, que estamos en el módulo 11, Panorama Actual de la Legislación Mexicana, pues vamos a hablar de casos representativos de justicia climática. Desde luego, pues bueno, como comentaron ya en mi presentación, yo soy abogada, entonces pues lo vamos a aterrizar el tema de justicia climática para hablar en el contexto del litigio. Entonces vamos a ver cómo se ha estado moviendo esta área justamente, pues ¿para qué? Pues para hacer frente justo a la crisis climática, pero acudiendo justamente a tribunales. Entonces vamos a ver qué es lo que ha sucedido y cómo se ha movido esto al respecto. ¿Por qué hablar de un litigio climático? Primero, pues bueno, hay que señalar varios detonantes, digamos, que nos ha llevado a acudir con más fuerza a esta estrategia, que la podríamos llamar de esa manera, una estrategia procesal. ¿Por qué? Pues porque hoy en día tenemos claro que pues, los impactos observados y proyectados del cambio climático cada vez son más contundentes y la evidencia científica es muchísimo más pues evidente, ¿no? Esto de acuerdo a los informes que nos ha presentado el panel intergubernamental de cambio climático. Segundo punto, justo a raíz también de este panel, pues hay un consenso científico, ¿no? Respecto a las causas humanas, de que efectivamente nosotros somos los que hemos generado esta problemática de cambio climático antropogénico, con todas las consecuencias que implica, ¿no? Consecuencias ambientales, económicas, sociales, etcétera. Y que con el paso de los años se están agravando. Por otro lado, que las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera continúan incrementándose, es decir, estas no han disminuido como se debiera, y esto pues deja un poco en evidencia que ha sido realmente un tanto pues ineficaz, o bien los avances lentos en cuanto a la normativa desde el punto de vista, partiendo desde el punto de vista internacional, porque bueno, desde 1992, cuando se adopta la Convención Marco de Naciones Unidas en Cambio Climático, pues el objetivo es justamente
pues ir bajando justamente los niveles de estas concentraciones de gases de efecto invernadero, y hoy estamos en 2022 y realmente no lo hemos conseguido. Al contrario, estas han ido incrementando y cada año, ¿no? Con más con un porcentaje cada vez más alto, ¿no? Y bueno, después vino la Convención Marco, Protocolo de Kioto y Acuerdo de París, y vemos que las acciones legales y políticas siguen siendo lentas. En este contexto, pues los impactos del cambio climático amenazan la protección de los derechos humanos. Ya esto también es un vínculo, una relación que también ya ha quedado bastante documentada, de que efectivamente hablar de cambio climático es hablar también de derechos humanos por las consecuencias que los impactos implican justamente en su garantía y protección. Otro contexto, que es largo el proceso en las negociaciones climáticas internacionales con el objetivo de buscar soluciones efectivas. Hay un lento avance, lo que decíamos además ya en el plano nacional, de los planes de gobierno para mitigar las emisiones y tomar medidas de adaptación. A razón de ello, pues los marcos jurídicos ponen se pone en tela de juicio justamente su validez y su aplicación, si efectivamente están cumpliendo con el objetivo para hacer frente a la problemática climática. Entonces, con todo este contexto, y como vemos que no hemos avanzado, que vamos mal, que los avances son lentos, que el problema sigue sin solucionarse, pues viene entonces la implementación de una nueva estrategia. Y nueva estrategia obviamente la pongo entre comillas porque digamos que el boom del litigio climático, que significa esto, acudir a tribunales internacionales o nacionales, ¿con el fin de qué? Con el fin de buscar una solución a la crisis climática y hacer reclamo de que se cumplan las obligaciones a las que se someten los gobiernos, o que también las empresas cumplan a lo que están obligados, o bien poner en juicio cualquier acción u omisión que no se tome y que esté relacionada obviamente con cualquier temática que tenga que ver con cambio climático. Este boom viene a partir de 2015, que es cuando se adopta el Acuerdo de París, por eso ponemos una nueva estrategia, pues ya llevamos ya 7 años. Sin embargo, como los juicios son largos, pues los juicios pueden tardar años en resolverse. Entonces, por eso, digamos que es algo que apenas pues está construyendo, en el sentido de que a raíz de los juicios se generan criterios jurisprudenciales, o bien se van perfeccionando técnicas procesales, ¿no? Por ejemplo, y los argumentos incluso que se plantean en juicio también se van haciendo digamos, más especializados, se van obviamente desarrollando y se van evolucionando. Entonces, por eso decimos, es nuevo, porque lleva muy poco tiempo justamente cuando se pone este tipo de casos, este tipo de situaciones, a que lo estudien las cortes, tanto de manera internacional como nacional. Entonces, por eso decimos una nueva estrategia, ¿no? Litigio climático. Entonces, por eso, a raíz de todas estas cuestiones. La influencia, decíamos, sí viene a raíz de que se adopta el Acuerdo de París 2015, con entrada en vigor en 2016. ¿Por qué? Porque justamente, bueno, ustedes recuerden que el Acuerdo de París sí tiene un giro importante en cuanto a ampliar, digamos, el rango de los países que tienen que tomar acción, que aquí ya no queda excluido nadie, versus lo que sucedió en el Protocolo de Kioto. Entonces, aquí en el Acuerdo de París, todos los gobiernos, ya sabemos, se comprometen, obtienen un compromiso específico sobre la acción climática, y en este contexto, pues nos permite exigir el cumplimiento de estos objetivos que quedan establecidos, recordemos, a través del punto medular del Acuerdo de París, que son las contribuciones nacionalmente determinadas, que son objetivos que establece cada país según sus circunstancias económicas, políticas, sociales, etc. Y esto justamente nos da el fundamento jurídico para exigir a los gobiernos que cumplan las leyes en la materia y adopten leyes transversales acordes. ¿Por qué? Porque cuando se adopta un instrumento internacional, cuando se firma y se ratifica, no solamente queda en ese plano. Tú como gobierno, cuando firmas estos instrumentos internacionales, tienes en consecuencia la obligación de bajarlo a tu ámbito nacional. ¿Esto qué significa? Obviamente establecer la instrumentación necesaria para que cumplas con lo que te comprometes en el plano internacional.
Entonces, en este contexto, es por eso que tienen la obligación los estados, entonces, de implementar leyes o establecer políticas públicas justamente en esta materia para cumplir con lo que se comprometen en el acuerdo internacional. Hay un principio en materia internacional que se conoce como principio de pacta sunt servanda, y esto significa que, bueno, pues los pactos se cumplen, se tienen que cumplir, o sea, no pueden quedar los pactos nada más digamos, en un contexto de letra muerta, ¿no? O sea, si tú te comprometes a firmar y ratificar, pues tienes que hacer todo lo necesario para implementarlo en tu ámbito nacional. Entonces, por eso el Acuerdo de París nos da, digamos, ese fundamento jurídico para exigir el cumplimiento de lo que las partes se comprometen al firmar y ratificar. La litigación permite, por tanto, probar si las medidas o las, digamos, acciones u omisiones específicas están resultando compatibles con estos acuerdos, o sea, con lo que se comprometen las partes. O sea, si son acordes y estamos siendo coherentes con lo que firmamos, ¿no? Y efectivamente, digo, no nada más lo que vamos a ver ahorita en varios de los casos representativos, no nada más es el caso de México, que no va cumpliendo y que encontramos efectivamente normativa y política pública incoherente y contradictoria. Lo encontramos en muchísimos países y por eso el litigio climático en muchísimos países, porque no están siendo coherentes los gobiernos con lo que están firmando o con lo que están diciendo a nivel público, nada más para tomarse la foto. Ya en el momento de la acción, al momento de implementar normativa y política pública, resultan totalmente contradictorios o incoherentes con lo que se están comprometiendo en el ámbito internacional. Entonces es lo que se busca justamente al implementar un juicio, a promover un juicio, exigir esa congruencia justamente con estas acciones que tienen que tomar, por ejemplo, en el caso de los gobiernos, ¿no? Entonces eso es lo que se estudia, si hay congruencia o no con los compromisos declarados. Ya decíamos, el Acuerdo de París pues establece un objetivo y justamente esa es la gran pregunta que nos hemos estado haciendo a lo largo desde que se firma y entra en vigor, si justamente lo vamos a cumplir o no. Obviamente hay un montón de estudios que nos dicen que no, porque en lo que venimos comentando pues vamos bastante mal. Ahora, hay una cosa importante que hay que dejarlo muy en claro. Porque ¿por qué vamos a hablar de litigios climáticos en un ámbito nacional? Pues porque justamente, si bien decimos que mi fundamento jurídico es el Acuerdo de París, el que me va a dar, digamos, esos elementos jurídicos, entonces para promover un juicio, para exigir el cumplimiento de esto que queda en las contribuciones nacionalmente determinadas y ese objetivo que queda señalado en el Acuerdo de París, hay un punto importante que hay que tomar en cuenta, que en el Acuerdo de París, la exigencia y el cumplimiento de estas contribuciones nacionalmente determinadas y su progresiva ambición, que es uno de los principios fundamentales que queda establecido en el artículo 3 del Acuerdo de París, queda sometida a un mecanismo de negociación y cooperación con efectos no coercitivos. Y eso jurídicamente es la parte, digamos, más importante. No hay medios coercitivos. De ahí entonces que las partes difícilmente puedan acudir a un tribunal internacional para exigir la obligatoriedad de lo que queda establecido justamente a raíz del Acuerdo de París. Digamos que no hay sanciones, no las establece. Todo, digamos, va por mecanismos de facilitación y cooperación. Es decir, aplica mucho lo que es la diplomacia internacional. Entonces, por eso que decimos, bueno, ajá, queda la firma, pero pues, si no hay sanciones, o sea, jurídicamente hay en doctrina lo que se conoce luego como leyes imperfectas, ¿no? Pero en el ámbito internacional es muy común y sobre todo en las materias ambientales. Entonces, en ese contexto, por eso es muy difícil llevar a un país a un tribunal internacional para exigir la obligatoriedad, porque el mismo mecanismo no me da el instrumento, en este caso el Acuerdo de París, no me da esos elementos. De ahí entonces que en el ámbito nacional se mueva, obviamente con más, digamos, facilidad, o sea, más viable, acudir a las cortes internas para reclamar, hacer el reclamo justamente de qué, del cumplimiento de este instrumento. ¿Por qué? Porque lo que yo les decía, una vez que firmas y ratificas el instrumento internacional,
lo tienes que bajar a tu ámbito nacional. Entonces, en el ámbito nacional ya queda establecido en una ley o ya queda vinculado con disposiciones constitucionales, entonces ahí es donde sí podemos acudir entonces a las Cortes en el ámbito nacional a exigir el cumplimiento ¿de qué? Pues de la ley, de la Constitución, obviamente vinculado con instrumentos internacionales. Entonces, por eso la vía es más viable en ese sentido, porque sí tenemos los instrumentos jurídicos. Entonces, para exigirlo, en este caso, por ejemplo, caso de México, el cumplimiento de la Ley General de Cambio Climático y el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, artículo primero, artículo cuarto, que todo está vinculado justamente al cumplimiento de qué, entonces, de este instrumento internacional y todo lo que esté vinculado en la normativa en materia de cambio climático. Entonces, por ello, vamos a ver que la vía más viable, por eso baja en el ámbito jurisdiccional estatal y no en el internacional. Otro aspecto que es importante señalar, que el Acuerdo de París sí hace referencia o sí remite al concepto de justicia climática. Pero justo con lo que yo les acabo de comentar, digamos que lo menciona en su preámbulo, y el preámbulo pues obviamente no tiene un carácter vinculante, pero el texto en el que lo menciona, como pueden ver, a mí me llama mucho la atención porque dice que, bueno, observando la importancia, ¿no?, de garantizar recursos naturales, etcétera, dice, y observando también la importancia que tiene para algunos el concepto de justicia climática al adoptar medidas para hacer frente al cambio climático. Esto de algunos, pues te deja ver que el concepto de justicia climática pues está como no es equitativo o tiene un enfoque diferenciado y no va precisamente ligado a cuestiones de litigio climático. De hecho, la palabra de justicia climática, pues digamos, nosotros lo estamos viendo desde el ámbito jurisdiccional, sí lo remitimos a litigios climáticos para exigir justicia climática, pero en este contexto, la connotación justicia climática, digamos que se remite a cuestiones un tanto más éticas. ¿Y esto por qué? Porque también nosotros comentamos que, bueno, el tema de cambio climático es un tema de justicia climática, pero en otro contexto, en el sentido de que nosotros ya sabemos, porque también lo tenemos muy documentado, de que hay una inequidad justamente en las causas y consecuencias, ¿no? Por ejemplo, es claro de que hay países que reciben malos impactos y que no han contribuido fuertemente a este problema. Entonces, por eso hablamos de que hay una injusticia climática, siendo los mismos que han contribuido, por ejemplo, países desarrollados fuertemente a que este problema se incremente, reciben a lo mejor los impactos con la misma magnitud, ¿no? Piénsese que ese sería un tema que nos llevaría a hablar también de justicia climática, pero en otro contexto, el tema de los desplazados climáticos, ¿no? Por ejemplo, que es lo que está sucediendo con los pequeños estados insulares, que son estados que la verdad poco han contribuido a esta problemática, pero que están recibiendo fuertemente el impacto, incluso con el riesgo de incluso hasta el día de mañana ser apátridas, ¿no? Entonces es un tema ahí también relevante, importante, que desde luego Francisco esto nos daría obviamente para otra conferencia, ¿no? Hablar de desplazados climáticos, pero en este contexto, ¿no? De estas desigualdades, inequidades que se dan en el contexto de cambio climático, ¿no? También es cierto que en el rubro de desplazados climáticos también se empieza a tratar el litigio climático para exigir entonces una reparación o exigir que obviamente se proteja a estas personas, ¿no? Y sobre todo en materia de derechos humanos, o bien que se exijan daños y perjuicios, etcétera. Es otro contexto, ¿no? Pero digamos que esto me jala a otra connotación de la justicia climática, pero es importante señalar que viene establecido en el preámbulo del Acuerdo de París. Ahora bien, ¿cuántos casos y en dónde se han implementado al día de las plataformas que hoy tenemos para rastrear estos litigios en materia de cambio climático? De acuerdo a esta plataforma de Climate ¿qué es? Es del Centro Sabin. Esto lo hacen en colaboración con la Universidad de California. Ahí les dejo la liga.
en donde se ha hecho un rastreo, ya tienen bastantes años ellos con esta plataforma. Y aquí, bueno, yo que he estado siguiendo, sí voy siguiendo constantemente cómo va avanzando el número de juicios a nivel global, sí cada año o de repente entro 2, 3 meses y veo cómo aumentan. Entonces, esto cada vez está siendo más grande, hay un boom justamente de acudir a tribunales en todas partes del mundo. Vean, según esta plataforma, a los datos de este mes, agosto de 2022, los litigios en materia de cambio climático se han presentado en 42 países, incluida la Unión Europea como región. El mayor número de casos se han presentado en Estados Unidos, con 1,477. 124 en Australia, 77 en Reino Unido, 60 en la Unión Europea y de ahí pues vamos bajando, ¿no? 33 en Canadá, 28 en Brasil, 26 en Alemania, 25 en Nueva Zelanda, 21 en Francia, 15 casos en España, 11 en la India, por ahí ayer había 10 en Argentina y de ahí va bajando, ¿no? Ya 6, 2, 3, 1 en diversos países, pero realmente en diversos países donde ya se está exigiendo, ¿no?, el cumplimiento de estas obligaciones, acudiendo a tribunales. Tenemos versus a los que se presentan en Estados Unidos, por ahora registrados en este contexto de litigio climático, casos no estadounidenses 611, y en esta plataforma tenemos registrados 14 casos de México. Los invito a revisar esta plataforma, es muy interesante. Ahí ustedes se pueden revisar caso por caso, darle el seguimiento, pueden bajar la documentación, ver si fue resuelto o no. Es muy interesante, ¿no? Sobre todo para los juristas, para que vean obviamente los argumentos que se han implementado en materia de juicio, cómo se han presentado las demandas, cuáles han sido las resoluciones, etcétera, porque esto va perfeccionando, obviamente, cuando los abogados acuden a juicios, porque, bueno, se van viendo incluso los criterios jurisprudenciales que se van adoptando, etcétera. Hay otra plataforma que esta es nueva, esta se presentó, fue este año, sí, fue este año. Fue este año, la presentó AIDA, y esta es una plataforma de litigio climático para América Latina y el Caribe. Esto solamente es en la región, donde también concentra, se hizo esa labor, esa titánica labor, justamente de concentrar y recopilar la información de todos los juicios que se están presentando en esta región. Aquí en México se tienen registrados 16. Es muy interesante también esa plataforma, les invito a que la vean. Ahí también pueden buscar por región, por caso, si está resuelto o no está resuelto, qué elementos fueron los principales o argumentos jurídicos que se reclamaron, etcétera, pero eso tiene que ver con la región. Esto se está moviendo muchísimo. Comentarles que, por ejemplo, también esto va a ser en este mes, sí, si no me equivoco, va a ser el 19 de agosto, se va también a presentar la plataforma de litigio climático de Brasil, y esta nada más va a ser de los casos de materia de litigio climático que se han presentado también en este país. Y por otro lado, pues bueno, yo junto con otros colegas, de hecho estamos ya incluso trabajando con una red de litigio en América Latina, con colegas de diversas universidades, como la Universidad de Brasil, de Colombia, Costa Rica, etcétera, y nuestro objetivo es establecer un observatorio. Efectivamente, pues darle seguimiento a todo lo que se está moviendo en materia de litigio, que bueno, ya cuando esté la red y la observación, pues ya les haremos la invitación y se los comunicaremos al PINC. Es muy interesante todo lo que se está trabajando y se está trabajando cada vez con más amplitud. Aquí solamente les pongo algunos datos de cuáles, digamos, qué fundamentos jurídicos o qué normativas se han reclamado, por ejemplo, en litigios en Estados Unidos. Por ejemplo, litigios que tengan que ver con la ley de agua limpia, con la ley de aire limpio, con la ley en especies en peligro de extinción, con la ley de libertad de información, entre otras cosas, ¿no? También tiene que ver reclamos por violación a disposiciones constitucionales, por ejemplo. En materia de adaptación, hay un montón digamos, de casos. En materia de seguros, en materia de evaluación de impacto inverso, ellos lo conocen así, acciones en busca de daños monetarios por pérdidas. Ustedes saben que pues, en Estados Unidos además se reclama por todo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tenemos también una variedad de juicios que se han llevado a cabo en el rubro de adaptación. Esa parte es importante. Esto tiene que ver con las fallas de adaptación, de que el gobierno no tome las medidas necesarias y, por ejemplo, en Estados Unidos y que se te cause un daño patrimonial. Esa parte es bien interesante. Ha habido también casos
que han presentado manifestantes y científicos. Esto sobre todo se dio con mucha fuerza en el gobierno de Donald Trump. Recuerden ustedes que cuando este señor llega a la Casa Blanca, lo primero que hizo pues fue vetar, ¿no? Fue vetar y eliminar mucha información que es científica que se tenía en bases públicas referentes a cambio climático. Y, por ejemplo, mucha información que estaba en la página de la EPA se eliminó. Entonces, por eso vinieron muchos litigios climáticos, porque tiene que ver con el área de cambio climático, que presentaron científicos y muchos manifestantes por estas acciones que se estaban tomando, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente se estaba violando su derecho pues, a la información, derecho a la participación, libertad de expresión, etcétera, entre otros argumentos. Fuera de Estados Unidos, ¿qué es lo que se ha reclamado? Por ejemplo, en materia de comercio de emisiones, o sea, hay algunos sectores regulados han reclamado el reparto de los derechos de emisión por un tema que se conoce, que tiene que ver con derechos adquiridos, o sea, es un tema aparte, no vamos a entrar mucho a ello, por acceso a la información, temas de derechos humanos, por supuesto, en materia de adaptación y, pues bueno, aquí otros casos, ¿no? Este es así como un resumen muy general de cuáles son los argumentos o qué disposiciones se han reclamado. Entonces, tenemos que en la mayoría de los casos, los accionantes demandan a los gobiernos, ¿qué cosa? Uno, incumplimiento de compromisos nacionales adquiridos, es decir, que no se cumplan con estas metas climáticas, con estos compromisos, que no se adopten políticas de mitigación de emisiones lo suficientemente ambiciosas, y por aprobar proyectos específicos que contribuyan al cambio climático, ¿no? Por ejemplo, pues, en materia energética, como algunas cuestiones que vamos a comentar de los juicios que se presentaron en México. ¿Cuál es el objetivo del litigio climático entonces? Lo que se busca es exigir que los gobiernos cumplan con estos compromisos legislativos y de política adquiridos en materia de cambio climático. Se busca vincular los impactos de la extracción de recursos al cambio climático. ¿Esto qué significa? Pues que se cuestionen, que se cuestione justamente en tribunales los procesos de evaluación de impacto climático, si están considerando, por ejemplo, en un determinado proyecto, esa variable climática, ¿no? O sea, que las autoridades deberían de tomarlo en cuenta si ese tal X o tal proyecto está contribuyendo o no al cambio climático. Tercer cuestión, establecer qué emisiones particulares son la causa inmediata de impactos adversos del cambio climático. Eso tiene que ver con una cuestión que se llama responsabilidad directa. Jurídicamente nosotros lo conocemos como esta relación causal, un nexo de causalidad entre el hecho imputado y el daño producido. En este rubro sí ha habido mucha problemática en materia de prueba y muy pocos casos han prosperado, ¿no? Justamente por el establecimiento de esos nexos causales de responsabilidad directa. Establecer responsabilidad por fallas o los pocos esfuerzos de adaptación al cambio climático, lo que comentábamos anteriormente, sobre todo se exigen daños patrimoniales. Y aplicar la doctrina del public trust al cambio climático. Esta doctrina tiene que ver sobre todo con el sistema anglosajón, casos que se han promovido en Estados Unidos, y es una doctrina sumamente interesante porque tiene que ver, public trust se conoce como fideicomiso público, confianza pública, que ¿qué significa? Que se tiene que reclamar y dejar claro al Estado que el Estado es mero depositario, guardián de la integridad de los recursos naturales para las presentes y futuras generaciones. Por tanto, tiene que cuidarlos, mas no es un propietario. Entonces, bajo esa confianza pública que nosotros que como ciudadanos, tú depositas en los órganos de poder, o sea, esa tiene que ser su obligación de resguardarlos y cuidarlos. Entonces, ahí donde viene el reclamo. O sea, no eres propietario, tu gobierno. O sea, tienes que cuidarlo y tienes que mantenerlos para presentes y futuras generaciones. Eso en un contexto se los cuento de una manera muy concreta, pero es toda una doctrina que cobra mucha fuerza cuando se implementan juicios, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? La verdad, muy interesante. Ahora bien, les voy a comentar primero dos casos muy emblemáticos a nivel internacional y luego entraremos con los nacionales. El primero es el caso Urgenda, que se presentó frente al gobierno de Holanda en 2015. De hecho, fue uno de los
digamos, los casos pioneros, o sea, vean la fecha, 2015, justamente cuando se adopta el Acuerdo de París. ¿Y qué fue lo que se estableció en este caso que fue emblemático, digamos, fue como la punta de lanza y fue un caso que se replicó después en muchísimos países? Lo que se buscó, bueno, esta fundación Urgenda, ellos, más 900 ciudadanos holandeses, demandaron al gobierno alegando que justamente las metas de reducción de emisiones que habían propuesto en las primeras contribuciones nacionalmente determinadas implicaban una violación a su deber emanado de la Constitución para cuidar y velar a la ciudadanía. Y que obviamente estos porcentajes a que se comprometía Holanda pues eran insuficientes y además que es un gobierno y un país que obviamente por sus capacidades pues podía obviamente comprometerse con un porcentaje mayor. En este contexto, la Corte de la Haya, de acuerdo, sí falla a favor de los demandantes y ordena que para el 2020, en ese entonces el Estado holandés subiera, digamos, este porcentaje de limitación a un 25% y no el 17% al que se había comprometido respecto al Acuerdo de París, porque esto era sumamente ineficiente. ¿Cuál es la relevancia de este caso? Que la Corte señala que justamente estas medidas que está tomando el Estado, si no lo hace de manera adecuada, pone, digamos, en consecuencia el riesgo de incrementar justamente la crisis climática y poner, obviamente, digamos, no cumplir con las obligaciones que se tienen con los ciudadanos holandeses. Lo importante en este punto es de que la Corte sí toma la decisión, la base es en materia de derechos. O sea, si tu gobierno tienes el deber de tomar estas medidas para mitigar el cambio climático, para proteger los derechos humanos, especialmente de tus ciudadanos holandeses. Y esto fue muy importante, ¿por qué? Porque cuando se empieza a promover estos juicios climáticos, hubo un momento que se empezó a discutir si efectivamente las Cortes podían tomar unas decisiones para obligar a los ejecutivos, al Poder Ejecutivo, por ejemplo, y que había digamos, se estaba violando la división de poderes. Y en este caso, por ejemplo, caso concreto, lo que pasó aquí en Holanda, dice, no, yo no me estoy metiendo con las facultades del Ejecutivo. Yo, en este caso, Poder Judicial, estoy tomando la decisión porque tiene que ver con el tema de derechos. Y ahí sí tengo competencia. Porque si estás tomando una acción que pueda afectar los derechos de los ciudadanos, claro que yo, Poder Judicial, soy competente para tomar una decisión. Entonces, en este contexto es importante todos los argumentos en los que se basó y principios en los que se basó la Corte, principios muy conocidos en derecho ambiental internacional, como el principio de no daño, el principio de equidad, el principio precautorio, el principio de sustentabilidad y el principio del nivel de la protección más alta. Entonces, por eso es un caso sumamente importante, porque lo vincula directamente con derechos humanos. Importante señalar que este caso se replicó. Posteriormente, ya años más recientes, fue un caso similar que también se dio en Francia, también se gana para exigir al gobierno que tuviera un nivel de ambición muchísimo más alto. Otro caso emblemático es el de Juliana contra Estados Unidos. Esto también inició en 2015, en donde se aplica esta doctrina que yo les cuento, la famosa doctrina del Public Trust. Este caso es súper importante, súper interesante y además pues imagínense, ir contra el gobierno de los Estados Unidos, pues no es cosa menor, ¿no? O sea, lo que significa. Sucede en el ámbito nacional, difícilmente esto podría suceder en el ámbito internacional, por las relaciones internacionales que existen y por los riesgos internacionales y comerciales que se pudieran presentar. Pero por eso es importante este caso, porque en el ámbito nacional es posible. Y esto se los cuento muy rápido. Lo presentan 21 demandantes entre niños y adolescentes de 10 estados diferentes. ¿Por qué se llama el caso Juliana? Porque quien representa, digamos, se tomaron en representación al adolescente de mayor edad. Ella tenía en ese entonces 21 años, fue la principal demandante contra el gobierno de Estados Unidos y fueron representados por la organización Our Children Trust, que demandaron en favor de las presentes y futuras generaciones en contra del gobierno y algunos de sus órganos administrativos. La abogada Julia Olson, ella era presidenta, bueno, es presidenta de esta organización y fue quien lo representó. ¿Qué es lo que buscaron justamente o qué es lo que alegaron en esta acción? Pues que el gobierno federal
violó los derechos constitucionales de los demandantes al causar concentraciones peligrosas de dióxido de carbono. Los demandantes alegaron que se violaron sus derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad y no se protegieron los recursos públicos esenciales como lo demanda la Constitución. Pero no se protegen en este sentido que les decía de que el gobierno es guardián y custodio, o sea, que tiene que proteger justamente estos recursos, no es propietario. O sea, tiene ellos que ser garante de la integridad de estos recursos. Se alegó la igualdad de derechos, se reclamó que el sistema climático de la nación es crítico al permitir la producción y consumo de combustibles fósiles a niveles peligrosos. Solicitaron que la Corte obligara al gobierno a tomar medidas para reducir las emisiones de CO2. También se consideró en estos argumentos que el hecho de que se permitiera que se desarrollaran actividades altamente contaminantes durante décadas, porque esa es la parte medular de este juicio, que hicieron una línea de tiempo desde, no sé, no recuerdo, a ver, ahorita les doy el dato, fue desde, déjenme les digo desde qué año fue, 1965. Hicieron la línea de tiempo de que todas las acciones de gobierno, o sea, no nada más del gobierno en turno, todas las acciones del gobierno que han venido, digamos, desarrollando actividades que ponen en riesgo el sistema climático y que están contribuyendo fuertemente con las emisiones de gases de efecto invernadero, lo importante es que a pesar de haber tenido toda la información científica disponible, y entonces justamente estaban tomando acciones contradictorias. En ese momento, como les digo, el juicio se promueve cuando está Barack Obama, continúa con Donald Trump y se resuelve con Biden. Vamos a ver qué fue lo que sucedió, ¿no? Los demandantes sostuvieron que tanto el Ejecutivo como el Legislativo demostraron ser incapaces en todos estos años de mitigar el problema del cambio climático. Además, sabemos que, bueno, Estados Unidos es uno de los principales contribuyentes a este problema, ¿no? En cuanto a porcentajes globales. No cumplieron con su obligación constitucional de proteger el aire, el agua, los bosques, las costas del país, bajo esta doctrina del public trust. Una desidia justamente que pone en peligro las vidas de presentes y futuras generaciones que nacieron después del año 2000. Entonces se pone justamente en este juicio determinar si hubo negligencia o no de quienes han venido gobernando Estados Unidos, sobre todo en esta línea de tiempo, donde estos gobiernos incluso sabían que la quema de combustibles fósiles estaba causando el problema de cambio climático en niveles altísimos y que además, de hecho, lo comprobaron con un montón de informes, que todo el tiempo el gobierno tuvo la información necesaria de la comunidad de seguridad nacional, de la comunidad científica, que lo sabían desde mucho tiempo, sabían la amenaza que se veía venir y no la atendieron. Además, tomen en cuenta, pues sí, obviamente Estados Unidos es uno de los gobiernos que tiene acceso a muchísima información y la tenía y obviamente la clasificaron, o sea, la guardaron, la recibieron y no la tomaron en cuenta y la tenían clasificada, ¿no? Entonces, probar que justamente todas estas decisiones que tomó el gobierno de los Estados Unidos durante años, teniendo la información, si fue negligente o no. ¿Por qué? Porque además justamente esas decisiones fueron poniendo de manera crítica el sistema climático, ¿no? Aquí lo importante es de que en este juicio se toma en cuenta como prueba la evidencia científica de todos estos reportes. En principio el caso se acepta, el caso no se desestima, se considera que sí procede a juicio y el magistrado que acepta el caso considera que sí podría ser inconstitucional el que se denegara protección a las generaciones presentes y futuras por favorecer intereses económicos a corto plazo de los ciudadanos. Entonces el juicio comienza la jueza Ann Aiken en 2018 confirma la decisión anterior, dictamina proceder a juicio y aquí hay una parte importante en la decisión histórica de esta magistrada. Ella señala que ejerciendo su juicio racionado, ella no tiene dudas de que el derecho, y fíjense, esta es una parte muy importante para nosotros los juristas, el derecho a un sistema climático capaz de sustentar la vida humana es fundamental para una sociedad libre y ordenada. Entonces, en este contexto queda en discusión si tenemos que discutir o buscar la implementación de un derecho constitucional a un sistema climático estable.
bien, o sea, en este juicio queda ahí señalado en esta decisión que toma esta magistrada. Sin embargo, les digo, ya en estos años ya estaba Donald Trump y él hace todo lo posible para que este caso no avanza. A la jueza la cambian de cargo, ya no sigue el juicio ella. Y posteriormente, pues vino en el pronunciamiento en Corte Federal de Apelaciones, en 2020 se desestima la demanda, porque se considera que carecen los litigantes de legitimación y por tanto no compete a los tribunales resolver esta problemática, que ellos no pueden ordenar al Ejecutivo que establezca una política pública, que eso tiene que ver con poderes políticos o bien con el electorado en general y que ellos no pueden resolver. En este contexto hay una jueza disidente, o sea, es decir, alguien que no está de acuerdo, y ella dice que, bueno, si bien es cierto que esta demanda no va a detener el cambio climático por sí mismo, ello no significa que los demandantes estén legitimados y que se hayan presentado los argumentos adecuados para hacer valer sus reclamos, ¿no? Ella dice, claro que estaban legitimados porque por vía a la exigencia de sus derechos. Sin embargo, pues con todo esto, vean cómo los juicios son largos. Empezó 2015 y, bueno, 2020, los demandantes solicitan una nueva audiencia ante el Tribunal de Apelaciones, pues esta no procede. 2 de octubre de 2021, el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito niega la petición a los demandantes juveniles y ahí termina el asunto. O sea, vean, 6 años y el caso pues no se resuelve a favor. Este caso es conocido como la Juventud contra el Gobierno. Hay un documental, también lo pueden ustedes ver, así se conoce, Juventud contra el Gobierno. Los invito a que lo vean, ahí pueden ver más detalles de este juicio. Pero es importante, aunque no se haya ganado el juicio, los juicios son así, hay algunos se ganan, otros se pierden, pero lo importante son los precedentes y los argumentos que se van implementando y que se van desarrollando sobre la marcha. Este caso marca un antes y un después en la lucha legal contra el cambio climático. Tan es así que a raíz de este caso es que se empiezan a dar muchas movilizaciones de jóvenes para exigir el cumplimiento de las obligaciones tanto de gobiernos o exigir a las empresas también que cumplan con obligaciones para hacer frente al tema del cambio climático. Muchos movimientos de jóvenes se desarrollan a raíz de este caso y vienen muchas demandas en diversos países justamente por jóvenes para reclamar que los gobiernos cumplan. ¿Qué ha pasado en México? En México, pues bueno, varios juicios se han promovido en nuestra jurisdicción. ¿A razón de qué? Y sobre todo sí, en los últimos años, especialmente en este gobierno. ¿Por qué? Porque diversos actos de las autoridades mexicanas han sido objeto de análisis por el Poder Judicial por esa incompatibilidad con los compromisos de reducción de emisiones, así como por las violaciones que se dan en materia de derechos humanos, por las violaciones que se dan a los preceptos constitucionales relevantes, ¿no? Y que, bueno, tienen que ver vinculados con la Rectoría del Desarrollo Nacional. Vamos a mencionar de manera muy rápida algunos casos emblemáticos. El primero tiene que ver con la exigencia del cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París. Ya decíamos, lo comentábamos, las contribuciones nacionalmente determinadas son el punto medular. Tienen un principio fundamental, que es el principio de progresividad, es decir, que la ambición tiene que ser a la alza mediante esta revisión de cada 5 años. Y pues bueno, México presenta sus primeras contribuciones determinadas en 2015, las refrenda en 2020. Sin embargo, pues bueno, según estos rankings de evaluación, esta NDC es catalogada altamente insuficiente, como la de muchos países, no nada más fue el caso de México, prácticamente de todos los países, insuficiente. Y luego, mediante un informe de síntesis presentado por la Secretaría de Cambio Climático de la Convención Marco de Naciones Unidas, presentado en 2021, pues también se evalúa que todos los planes nacionales de acción climática nos pondría en un contexto de 2,7 grados, ¿no? Y esto incluido las contribuciones de México. En este sentido, se presenta un juicio de amparo vinculado, ya les decía, ¿con qué? Pues con el cumplimiento de la Ley General de Cambio Climático. ¿Por qué? Porque a raíz de la reforma que viene en 2018, justamente las contribuciones nacionalmente determinadas quedan señaladas como una directriz medular de la Política Nacional de Mitigación y es un instrumento de planeación de la Política Nacional de Cambio Climático y además queda señalado en el artículo 2º transitorio. Y por tanto, es exigible su cumplimiento en cuanto a su progresividad y en cuanto a su ambición.
Entonces, pues bueno, Greenpeace México promueve un amparo sobre esta NDC actualizada. ¿Por qué? Porque no se considera ambiciosa, por el contrario, es regresiva, porque aun cuando se refrendan estos compromisos, se modifica la línea base y esta línea base entonces permite una emisión adicional de 14 millones de toneladas de CO2. En este sentido, la resolución del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa suspende definitivamente esas contribuciones por el gobierno por considerarse regresivas a las metas de mitigación y obviamente pues por violar el derecho humano al medio ambiente sano. Otro caso importante es uno que tiene que ver justo con derechos humanos, en donde se solicita a los tribunales se cumpla con esta obligación gubernamental de proteger y garantizar de manera efectiva los derechos humanos frente a las amenazas del cambio climático. Este tiene que ver con una resolución que se dio sobre la modificación de la regla de combustible de etanol. Esto fue una resolución del 22 de enero de 2020 que anula la modificación a la norma oficial mexicana que modificó la CRE para aumentar el porcentaje máximo de etanol hasta un 10%. Se presenta un amparo y se gana porque se considera que es inconstitucional la medida. La Corte reconoce que sí, la CRE modifica esta norma bajo un criterio económico, pero la Corte considera que aquí hay una ponderación de intereses y no puede prevalecer el criterio económico. Debe equilibrarse con el derecho a un medio ambiente sano y el compromiso de México de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo al compromiso que se somete con base al Acuerdo de París. También comenta el tribunal que concluye que esta medida conlleva riesgos ambientales significativos, con base a la mejor información científica. También hace ver que no se tomó en cuenta la participación del público y de especialistas, y la Corte citó el derecho a la consulta en materia ambiental como principio de precaución. Es importante este caso, ¿por qué? Porque este es el primer precedente en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concibe el cambio climático como un problema grave de derechos humanos, por lo que entonces las medidas que se tienen que tomar para hacer frente a la crisis climática tiene que ver también con el cumplimiento de las obligaciones que tenemos en materia de derechos humanos. Por eso este caso es sumamente importante porque se adopta ese criterio. Otros juicios tienen que ver con el tema de la transición energética sustentable. Recuerden, seguro todos escuchamos cuando vino toda esta problemática de modificar justamente toda el tema de la reforma energética. Pues bueno, porque sí, desafortunadamente tenemos una política climática y energética descoordinadas, no están integradas, no hay unidad en el enfoque, tampoco en las decisiones. La variable ambiental y climática es endeble, están ausentes en la agenda del sector energético. Resulta, por tanto, regresivas todas las medidas que están tomando ante la necesaria progresividad de la garantía del derecho humano al medio ambiente sano. Bajo este contexto, Greenpeace igual promueve un juicio de amparo contra estos acuerdos que en aquel momento se emitieron por la CNAC y la CNER, porque pues bueno, se considera que estas políticas pues son regresivas y además limitaban la participación de las energías renovables. En resumen, estos acuerdos limitaban esta operación especialmente de las energías fotovoltaicas y eólicas, y pues bueno, se privilegiaba las fuentes fósiles en la industria eléctrica mexicana. Se concede el amparo en 2020 y se invalida en la totalidad ambos instrumentos jurídicos, estos acuerdos. ¿Por qué? Porque se consideran inconstitucionales. Son violatorios al derecho humano al medio ambiente sano, los compromisos internacionales son regresivos también, y además estas políticas modifican ilegalmente las reglas del mercado. El contexto económico y de mercado, bueno, ya queda en otro rubro, pero nosotros nos enfocamos a las cuestiones ambientales. Igual después vino otro juicio que tiene que ver con el programa sectorial, igual, ¿por qué? Porque también se consideró inconstitucional. ¿Por qué? Porque también iba en contra las medidas del derecho humano al medio ambiente sano al incrementar, al buscar justamente el impulso de Pemex y la CFE, así como la rehabilitación de refinerías, la construcción de una nueva, la modernización de hidroeléctricas a gran escala, el incremento de las actividades de exploración. O sea, eso se prioriza. Sí, en el Procener sí se mencionan cuestiones en materia ambiental, pero se prioriza justamente el uso de
pues de combustóleo o seguir justamente con el uso de energías fósiles, ¿no? Entonces, pues obviamente también vienen los argumentos en el contexto de que es regresivo, violatorio del derecho humano al medio ambiente sano, se da la suspensión definitiva. ¿Por qué? Porque ya decíamos, porque justo este programa sectorial tiene el eje prioritario de suministrar energía eléctrica mediante el uso y empleo de fuentes fósiles, lo cual pues va en contra de el cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas, el Acuerdo de París, ya decíamos, derechos humanos vinculados. En resumen, entonces, los fundamentos de las demandas climáticas son diversas: afectación a derechos humanos, la teoría de los daños, inacción o insuficiente acción por parte de los estados en lo que se refiere a la elaboración de políticas públicas en materia de mitigación o bien adaptación, cambio climático en transición energética, esclarecimiento de derechos y obligaciones en torno al cambio climático, compensación por daños climáticos, esto sobre todo en área patrimonial. Por tanto, el litigio climático es una estrategia que vale la pena intentar. Hay que activar la maquinaria del Poder Judicial, digamos, esta no se activa por sí misma, es cuestión de que nosotros acudamos a tribunales a exigir nuestros derechos. O sea, la maquinaria judicial no lo va a hacer sola, tenemos que acudir nosotros, es un derecho que nosotros tenemos también, acudir a tribunales, a exigir el cumplimiento, para buscar ¿qué? La efectividad de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático mediante pronunciamientos judiciales, en donde además les decía, se van desarrollando también criterios jurisprudenciales que va avanzando con el tiempo según entre más juicios se vayan promoviendo. Es una acción legal, por tanto, más frecuente y numerosa. La gama de teorías legales aplicables se está expandiendo a nivel global. Los precedentes legales crecen, forman un campo de derecho cada vez más preciso y especializado, y eso es muy bueno. Los casos se basan en una amplia gama de teorías jurídicas en diversas jurisdicciones, se presentan ante muchos juzgados y tribunales y diversos foros en todo el mundo. No obstante, aun cuando las doctrinas son distintas, los sistemas jurídicos son diferentes, contemplan fundamentos legales comunes. Y eso es importante, que nos puede ayudar también para replicar, por ejemplo, nosotros ante un juicio, ante un tribunal, ¿no? Obviamente lo que aplique en nuestra jurisdicción. Las partes están presentando argumentos muy sofisticados sobre cómo vincular, por ejemplo, las acciones de un emisor de gases de efecto invernadero de cambio climático global y cuán previsible pueden ser los fenómenos meteorológicos extremos provocados por el cambio climático para ser vinculados a daños específicos por los demandantes. Es el nexo causal, ¿no? Entonces también cada vez es más sofisticado los argumentos, se empiezan a buscar un mayor abanico de pruebas, etcétera, ¿no? En la materia. Es claro que los casos pueden contribuir, desde luego, conforme hemos visto cómo ha ido avanzando, puede contribuir de manera muy significativa a obligar a gobiernos y a empresas y actores corporativos para que apliquen acciones de mitigación más ambiciosas e implementen mejores metas de adaptación. Entonces, es una estrategia que vale la pena implementar. Es una estrategia que justamente, les digo, se está dando con muchísima fuerza. Con esto podemos ver que el poder de los jueces es muy importante, y sobre todo es muy importante que se mantenga esta división de poderes y que el Poder Judicial haga su trabajo como debe de ser, de una manera objetiva, y que realmente evalúe estas acciones de gobierno o evalúe las acciones o omisiones tanto de gobierno como empresas para el cumplimiento del Estado de Derecho. Entonces, es muy importante que se mantenga la división de poderes objetiva, y el rol que tengan los jueces para exigir justicia climática en este contexto de litigio es fundamental. Entonces aquí lo dejo, de hecho se me fue la hora completa, pero la verdad, y me fui muy rápido, disculpen, pero son, digamos, los puntos medulares en estos casos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosalía. Muy completo y pues excelente presentación. Tenemos un montón de preguntas, vamos a atender unas cuantas. Lo que nos dé tiempo, nos podemos pasar unos minutitos de la hora. Tenemos, mira, por ejemplo, bueno, en lo que encuentro la pregunta, yo te hago una. Dijiste de los NDCs que hay un amparo, ¿no? Y ese amparo procedió, Sí, por lo que entendí. Y sí, entonces, están ¿en suspendidos. dónde nos deja? O sea, ¿qué se supone que está pasando con los NDCs o qué significa eso, digamos, en la vida práctica? Sí, a ver, estas NDC están suspendidas. Evidentemente está, o sea, no toda
no todas las NDC, digamos, en su texto general. O sea, simplemente esa parte fue la que se reclamó de que se modificó la línea base y que entonces, o sea, fue tramposo, fue muy tramposo el modificar la línea base porque lo refrendas y aparentemente los porcentajes siguen quedando igual, pero cuando modifica la línea base se hace el cálculo y entonces esto nos lleva a emisiones al alza. Esa es la única parte, digamos, que se quedó, se dio la suspensión definitiva. Eso significa, obviamente, que pues, bueno, lo tienen que modificar. Lo demás de la NDC está en operativo. O sea, lo demás sí. O sea, lo demás que se presentó en 2020 está en operativo. Solamente es esa parte. Y obviamente, pues bueno, quien presenta la CNS, Semarnat, pues tiene que modificar, obviamente, esa acción porque no fue correcto lo que se hizo, ¿no? Entonces, esta es inválida, por así decirlo. Pero lo demás sigue operativo. Una parte que es también yo siento un poco tramposo y desde el momento que se habla también de la ambición, ya ves que el Acuerdo de París dice la progresividad, etcétera, ¿no? Y que cada 5 años tenemos que ser ambiciosos. Porque esto no nada más se ve en el caso de México, se ha visto en otros países. Cuando presentaron sus segundas NDC en esa ambición, o sea, basta con que le modifiques, ¿cómo te diré?, algún parámetro diferente al de 2015 y digas, ya es ambicioso. Basta con que le metas a 3 acciones en materia de adaptación. Ya es más ambicioso que el anterior, ya, listo, cumple. Eso es realmente, y ya te da lugar de interpretación, ¿no? Porque dice, bueno, entonces, ¿qué es ambicioso? ¿Hasta dónde? También en esa ambición, como tienes que irte al alza, pues también países empiezan con un perfil bajo, porque dices, no, porque me van a ir exigiendo, ¿no? Entonces, pero sí pasó con una CNDC, o sea, que metieron 2, 3 acciones de adaptación y dice, ya cumplí. Y claro, y la Secretaría de Naciones Unidas dice, pues sí, efectivamente cumplió, porque eso no lo tenía en la de 2015, ya hay un nivel de ambición más en materia de adaptación, porque no te dice, o sea, el Acuerdo de París no dice si vamos por porcentajes o si tiene que ser en ambos rubros, no, si es más ambiciosa con que le pongas en algún rubro, ya listo. Entonces, por eso, sí, aquí porque se comprobó que justamente esa línea base nos llevaba a más emisiones, son las pruebas que presentaron. Si no, tú dirías, no, pues como en la NDC de México sí se presentó ambiciones superiores en 2015 en materia de adaptación, por eso se dijo que cumplió. Pero viene este análisis en materia de mitigación, dicen, no, momento, aunque hayan puesto el mismo porcentaje, modificaron la línea base. Entonces, esa es la parte que tienen que corregir. Sí la tienen que corregir. Y en ese sentido, ¿hay algún lapso de tiempo en el que tengan que hacer esto o queda abierto o es no, habría hasta que la ver, próxima vez? No recuerdo cómo quedó la decisión del tribunal, eso te lo reviso y te lo digo. Sí. No, sí. pues súper interesante, porque digo, hay varias maneras de darle la vuelta al rizo para que quede como uno quiere. Sí, claro. Y pues pero de hecho sí lo tendría que hacer inmediato. O sea, porque como es violatorio de derechos humanos, tendrían que hacerlo inmediato. O sea, aquí es exigir el cumplimiento, obviamente, de la sentencia. ¿Y cuándo dieron este amparo? ¿Cuándo? Pero este fue, nada más para ver. por mera curiosidad, ¿no? Pero para ver qué se entiende por inmediato, ¿no? En la vida práctica. Se fue 9 de marzo de 2021. O sea, esto debería de estar ya. Ya llevamos un poquito más de un año. Esto debería estar ya. Ajá, sí. Ok, bueno, muchas gracias, Rosalía. Oye, y aquí tenemos a Patricia que nos dice, hola, muchas gracias por su participación. ¿Hay algún caso de éxito relacionado a megaproyectos de energías renovables en México que pueda ser utilizado como precedente en el litigio ambiental en nuestro país? Gracias. Vinculado con energía renovable. O sea, pero así bueno, yo le diría que todos los que se llevaron a cabo para parar esta reforma energética, pero no sé si se refiere si alguna empresa en particular. A ver, estos juicios, creo que a lo mejor se está remitiendo, estos juicios, estos que promovió, bueno, yo les comento de Greenpeace, pero estos juicios que se promovieron para hacer frente a estos acuerdos que en su momento emitió SENACE y CENER, también hubo muchos juicios por un montón de empresas particulares, así, muchísimas, sobre todo de energías renovables. Claro. De eólicas, de sol, así un montón, y también les concedieron el amparo. Yo les comento el de Greenpeace porque tiene el contexto en materia ambiental.
obviamente estas empresas, sus argumentos fueron más allá por un contexto económico, porque estaban violando justamente el Estado de Derecho en ese sentido, o sea, violando incluso contratos y demás disposiciones en un contexto económico, en un contexto de competencia, etcétera. Digamos que por eso no lo comento. Yo comento el de Greenpeace, pero junto al de Greenpeace, para hacer frente a estos acuerdos, hubo una escalada de amparos por particulares. O sea, sí es a lo que se refiere la compañera. Y sí los ganaron. Sí los ganaron. También les dieron la suspensión definitiva, pero digamos que los argumentos también se fueron por otra vía. Entonces, la verdad, estos acuerdos, o sea, tenía muchas cosas en contra. O sea, no nada más fue este de Greenpeace, hubo escalada de amparos por todos lados, por particulares. Tan es así, digo ya aprovechando la compañera de la pregunta, tan es así, por eso digo que sí es importante activar la maquinaria judicial, porque a raíz de estos amparos, digo, yo no les mencioné 3, 4, pero hay muchos amparos vinculados con todo esto. A raíz de estos amparos es que esto se llevó, digamos, a como se perdieron justamente, el gobierno, digamos, pierde estos amparos y no caminan justamente estos acuerdos o se pone en juicio el programa sectorial. Es por eso que el Ejecutivo promueve y dice, voy a hacer una reforma constitucional, porque contra la Constitución no aplica el amparo. Entonces, por eso dice, voy por una reforma constitucional. Obviamente, pero vean, o sea, todo esto viene gracias a los amparos, porque se frena. Y entonces, claro, viene la otra estrategia, pues me voy por una reforma constitucional. Entonces, ya por eso esto fue, ya digamos que ya se fue ya al ámbito político, porque ya ven que ya viene la reforma constitucional, entonces ya vino, ya entra la votación por parte ya del legislativo y es cuando ya se frena la reforma. Pero justo, digamos que el inicio fue esto, fueron los amparos. Gracias a estos amparos es que se va frenando toda esta reforma energética que quiere limitar el tema de las energías renovables. Pero sí le diré a la compañera que sí hay varios casos de particulares que sí se ganaron, sí se ganaron. Sí, pero ya le digo, hubo otros argumentos en contexto económico. No necesariamente emisiones y esto, ¿sí? Sí los mencionaron algunos, pero su fuerte fue la cuestión económica. La parte económica. ¿No? El perjuicio económico que se le estaba generando. Y pues sí, porque además, o sea, violando cuestiones contractuales, etcétera. O sea, sí, allá el contexto fue en otro sentido, ¿sabes? Sí. Muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta de Clemente que nos dice, ¿la judicialización de la inacción climática puede aplicarse al sector privado o solo a los gobiernos? Me imagino que aquí se refiere también a esto de las transnacionales y, digamos, ¿no? Van más allá de los gobiernos, pero son los que pues, contribuyen en mayor manera. También, sí, pues, frente a particulares, sí, hay reclamos ante empresas. Fíjate, hay un caso bien interesante que se perdió, porque les digo, ahí se gana y se pierde. El litigio es así, ¿no? O sea, realmente ningún caso está ganado, ¿no? O sea, de hecho, bueno, entre litigantes se dice, el abogado que te dice, yo te lo gano, te miente, o sea, sal corriendo, vete con otro abogado, porque no, o sea, no, no es así. Hay un caso bien interesante que se dio en Alemania, ahorita que comenta Clemente, que sí se dio entre particulares. Reclama un agricultor a una empresa particular, justamente una empresa de hidrocarburos, porque le está contaminando, obviamente emitiendo gases de efecto invernadero y eso está afectando, y otros contaminantes, está afectando a cuerpos de agua y bueno, sus cosechas se vienen en perjuicio, etcétera. Entonces él reclama justamente a esta empresa alemana porque dice que además sus emisiones y sus contaminantes le están causando un daño particular a sus cuestiones de agricultura. Y es a un particular, no es al gobierno alemán. De hecho, esta empresa alemana, pero opera en Perú, es un caso en Perú, opera en Perú. Aquí el punto fue de que no pudo demostrar el nexo causal, que efectivamente los contaminantes de esta empresa o sus emisiones de gases de efecto invernadero son las que le estaban causando perjuicio a sus cosechas. Pero sí fue un particular. Y esto tiene que ver con justicia climática, con la judicialización climática que comenta Clemente. También se da entre particulares. Hay muchos casos de particulares, muchísimos. Y les digo, en esas plataformas que les puse, en Estados Unidos hay así cantidad. En materia de adaptación, por ejemplo, hay casos entre particulares que han reclamado, por ejemplo, daños patrimoniales.
cuando vino el huracán, ¿no? O sea, vino el huracán y no me cumplió el del seguro, no me pagó, etcétera, se da daños entre particulares. Hubo un caso que, bueno, pero este sí fue ante gobierno, no sé si fue ante gobierno, pero en materia de adaptación por daños patrimoniales sí se da también. Sí, no, pues muy importante. Y aquí hay una pregunta que continúa Clemente, que está relacionado con lo que decías. Hace un par de semanas Naciones Unidas reconoció el derecho al medio ambiente como un derecho humano. Sí. En ese contexto, la actual política energética del gobierno federal es violatoria de dicho derecho. La pregunta es, si esto se judicializara, ¿ante quién habría que hacerlo? ¿Ante un juez federal o ante la quinta visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? A ver, sí, el hecho de que esta resolución que tomó Naciones Unidas, a ver, esto es importante, sí es importante porque digamos que reconoce este derecho, que se tiene que reconocer este derecho a nivel global, es lo que establece la resolución. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, en, en el ámbito europeo, realmente este derecho no lo tienen reconocido. La protección del derecho al medio ambiente sano se hace vía indirecta otros derechos, como el derecho a la vida, derecho a la salud, etcétera. Cuando viene esta resolución, entonces se pide que entonces, obviamente, quede estipulado como un derecho humano, pero a nivel global. En el caso de México, yo le diría a Clemente, digamos, esta resolución nos da fuerza porque nosotros sí tenemos reconocido el derecho humano al medio ambiente sano a nivel constitucional desde hace tiempo. Digamos que esa resolución replica, sobre todo para los países que no lo tienen reconocido. Entonces dice la ONU, tiene que ser reconocido a nivel global. Pero, por ejemplo, nosotros ya lo tenemos reconocido. Y de hecho, en la resolución de la ONU, ya donde hay comentarios, sí menciona incluso el caso de México como ejemplo. O sea, países como México y otros lo tienen reconocido desde hace tiempo, etcétera. Entonces, la respuesta a la pregunta de Clemente es, ese reclamo ya, o sea, ya se viene haciendo desde hace tiempo, vía juicio de amparo. ¿Por qué? Porque lo tenemos reconocido en el artículo 4 constitucional. Y los derechos humanos, y lo reconocido en nuestra Constitución, por acción o omisión por un acto o una omisión de gobierno que viole tus derechos humanos, el medio procesal, a mí en lo personal idóneo, es el amparo, el juicio indirecto. Las acciones colectivas no procesalmente tienen muchas trabas, han sido complicadas y no proliferan por eso. Entonces lo ideal es el juicio de amparo. Juicio de amparo. Y tan es así que la mayoría de litigios y los que algunos han ganado, otros perdido, aquí en el ámbito nacional, se promueve el juicio de amparo. Es así. Pero digamos, tenemos ya el fundamento legal para exigirlo. O sea, lo tenemos a nivel constitucional. Evidentemente, ahorita que preguntaba Clemente, ¿hacia dónde acudo? Bueno, o sea, primero tienes que agotar, bueno, contratar a un abogado, agotar las instancias nacionales y si no te resuelven aquí, ya puedes acudir entonces, por ejemplo, en nuestro caso, a nuestra instancia regional en materia de derechos humanos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero primero tienes que agotar la instancia nacional. Digamos, de manera muy breve y rápida, así sería la vía, ¿no? Pero ya lo podemos, o sea, lo podemos exigir desde ya, porque lo tenemos reconocido. Además, por otro lado, también decirle a Clemente que tenemos además el artículo primero constitucional, que a raíz de la reforma de 2011, es una joya, porque dice, ¿qué nos dice este artículo? Bueno, primero pone en énfasis el principio pro persona, o sea que se tiene que buscar la protección más amplia en materia de derechos humanos y que en materia de derechos humanos se tienen que reconocer y proteger no solamente los derechos que estén reconocidos a nivel constitucional, sino todos los derechos que estén reconocidos en todo tratado internacional en que México sea estado parte. Entonces, si México, haz de cuenta, firma un tratado, ¿no? Donde viene X derecho, pero ese derecho no lo tenemos reconocido en la Constitución, se tiene que cumplir. O sea, ya es un bloque de constitucional, bloque de constitucionalidad, como se conoce, donde no nada más basta que esté reconocido, eso es en materia nada más de derechos humanos, ¿eh? No nada más que basta que esté reconocido en la Constitución, si se reconoce en un tratado internacional que México adoptó, lo tiene que cumplir y lo puedes exigir a través del artículo primero constitucional y también lo exiges vía amparo. Entonces, ya puedes acudir desde ya, Clemente, o sea, nosotros lo tenemos en la Constitución desde hace tiempo.
Bueno, y ahí yo tengo la pregunta, creo que viene pues, la lógica. Y entonces, ¿en dónde se nos hace bola el engrudo? Porque digo, tenemos todas las leyes como para que esto funcionara mejor prácticamente que en ningún lugar del planeta. ¿Qué es donde nos estamos quedando cortos? O sea, nos estamos quedando cortos en que pues, el sistema legal es muy lento o es muy difícil o no hay una iniciativa lo suficientemente fuerte de parte del público para exigir sus derechos, no hay recursos, no estamos informados. ¿Dónde es este cuello de botella que vemos? Yo creo que es todo, Francisco. Yo creo que es todo porque el caso de México es tan particular en el sentido de que efectivamente tenemos leyes. De hecho, hasta pecamos de leyes, ¿no? O sea, Ujú. siempre más leyes. No, es el tema de la implementación, o sea, que realmente se cumpla. Por otro lado, también eso en materia de leyes, por políticas públicas, pues tiene que haber el financiamiento, obviamente, para hacer efectivo planes y programas, que es un punto que está sucediendo el día de hoy, ¿no? También el financiamiento, presupuesto en materia ambiental, pues se reduce, se quitaron, por ejemplo, fideicomisos en materia ambiental, los fondos en materia de cambio climático. Entonces, si no das financiamiento, pues eso no opera, o sea, prácticamente lo estás desmantelando, ¿no? Pero en materia de normatividad, realmente sí, o sea, sí tenemos normativa, mucha normativa en la materia, demasiada. Ujú. El punto es que no se cumple. Desafortunadamente tenemos un lastre que es un cáncer en nuestro país y no a partir de este gobierno desde siempre el tema de la corrupción. Entonces esto también es un tema difícil, ¿no? Es un tema complicado. Eso por el lado, digamos, de leyes, políticas públicas. O sea, realmente sí tenemos un marco jurídico suficiente. O sea, que habría que perfeccionarlo, sí. O sea, el derecho se mueve y es dinámico, ¿no? Habría que hacer las reformas necesarias según vayamos avanzando y según las problemáticas que se van presentando a nivel nacional, porque el derecho es así, tiene que ser dinámico, ¿no? Y tiene que irse ajustando. Pero el problema es de la implementación, o sea, eso, y no es de este gobierno, es desde siempre hemos tenido esa problemática, ¿no? Por otro lado, yo vería el hecho de cumplir el Estado de Derecho, ¿no? De que realmente se cumpla la normativa establecida. Otro punto que tú mencionabas, ¿qué pasa? ¿No hay información? Sí, falta mucho eso, falta informar, o sea, por ejemplo, estas charlas son importantes y por ejemplo, nosotros en la Facultad de Derecho, quienes estamos en este rubro, pues damos conocimiento también de esto y a los no abogados, porque no nada más es una cosa de abogados, pues también que conozcan sus derechos, o sea, qué derechos tienen. O sea, yo aquí en este foro, la primera invitación que les daría a todos, o sea, y esto no es de abogados, conocen la Constitución, han leído la Constitución, de verdad, o sea, la gente que no es de derecho te dice no, y te quedas, ¿por qué no? Ahí están tus derechos, eres ciudadana mexicana, ciudadano, tienes que conocer tus derechos, pero a veces piensan que la Constitución nada más de los que estudiamos derecho, y no, ese es el punto. De hecho, a veces nosotros decimos, la lectura de la Constitución debería de, al menos en la UNAM, obligatoria en todas las carreras. Tienes que conocer tus derechos y a raíz de eso, pues obviamente exigirlos, acudir a los medios procesales. Digo, no siempre vas a ganar, o sea, a lo mejor vas a perder, pero es exigir el cumplimiento de las normas. Sí, yo sé que en este país nos enfrentamos a muchas cosas, pero vale tomar acción, ¿no? Las acciones judiciales, o sea, los medios procesales también están, porque también están. Entonces, es cuestión que también nosotros activemos la maquinaria judicial y sobre todo la información, lo que tú decías. O sea, también actuar informados. Esa parte es importante, pero sobre todo saber cuáles son tus derechos, qué acciones procesales tienes, por dónde sí, por dónde no. O sea, porque, y también tú como ciudadano cumplir, o sea, porque hay derechos y obligaciones, que es la parte que también se olvida. O sea, a veces se olvida, sí, muchos de esos, y las obligaciones, no, también hay derechos y obligaciones, están por las dos vías, ¿no? Entonces, yo creo que son muchas cosas, Francisco, son muchísimas. O sea, y sí, yo sé, hay muchos, de repente, muchos obstáculos, ¿sabes? Y yo lo sé, a veces, pues también no creemos ya en las instituciones y demás, pero vamos, tenemos que seguir en este camino de buscar que se cumpla el Estado de Derecho. O sea, no podemos tirar la toalla, ¿no? Entonces, pero sí son muchas cosas que se tendrían que resolver tanto a nivel institucional como a nivel de ciudadanía, me parece. Y bueno, tenemos una última pregunta, Creo si te la parece. última, sí, porque me tengo que ir. Sí, sí, sí. Bueno, Aymara te felicita por la presentación y nos pregunta, en el caso Gracias. de los pueblos indígenas, que son los más afectados, ¿quién financia este tipo de juicios?
otra de las cosas Bueno, que me hay muchas importan. organizaciones, sí, hay muchas organizaciones. AIDA, por ejemplo, Ujú, la sesión pasada vez que estuvo Verónica sí, contigo, esta es su organización. Su ujú, organización, sí, ayudan mucho a comunidades indígenas para promoción de juicios. Ellos les han llevado varios. Yo ok, les recomiendo que se acerque a AIDA. Me parece que SEMDA también, me parece, ujú, pero yo me acercaría a AIDA directamente. Eso sí lo tengo el conocimiento directo por Verónica, que me ha comentado. Ellos sí apoyan mucho a comunidades indígenas y les han promovido juicios. ok, Entonces, de acompañamiento también, porque justo para las comunidades es muy difícil, es muy, muy complicado, ¿no? Luego se claro. someten a mucho riesgo. Entonces, sí dan acompañamiento ellos. Sí. Pues Rosalía, muchísimas gracias por esta excelente presentación y la plática que tuvimos después de ella. Eh, como mencionabas, yo creo que vamos a estar, vas a aparecer en muchísimas otros módulos que vamos a organizar aquí Con mucho por la gusto. cantidad de temas que manejas. Y bueno, pues nos despedimos, nada más me queda recordarles que el próximo jueves tenemos a la doctora María Amparo Martínez Arroyo, que nos va a platicar también, digamos, dentro de este módulo de panorama actual de la legislación mexicana. Muchísimas gracias a todas y todos. Hasta el próximo Gracias, jueves. chao, hasta Gracias, luego. Rosalía. Gracias, Un Francisco. abrazo. Un saludo.